Dios te bendiga. El pasaje de este día es Primera de Reyes, capítulo 17. Y en este pasaje podemos ver al profeta Elías, un gran hombre de Dios que hace grandes cosas con el poder de Dios respaldándolo. Y leemos así la escritura. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel, y Acab no había sido muy buen rey, por el cual Dios estaba disgustado con él. Acab se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel, Betsabel, y había adorado a los dioses de ella. Incluso creó una gran estatua de uno de los dioses de ella, y Dios le desagradó mucho esto. Por lo cual Elías habla y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciéndole: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Puedes ver el poder que Dios le había delegado a Elías, de tal forma que dice la escritura que por la palabra de Elías dejó de llover. eh, y, y después le da a Dios esta ordenanza, que vaya y se oculte en el arroyo de Kerit, junto al arroyo de Kerit, y que él le va a proveer comida. Y envía a los cuervos. Pues creer eso, a los cuervos enviaba a que le llevaban pan y que le llevaban carne. Podemos ver tan solo en esta primera parte la provisión de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, vemos al principio que Elías, eh, en cuya presencia estoy. Él se refería a Dios, y él dijo que en cuya presencia él estaba, en cuya presencia él se mantenía. Ese Dios, tan grande, iba a respaldar su palabra. No era un Dios de los de Betsabé, era el Dios de los ejércitos, que respaldaría su palabra de que no llovería, y dejó de llover. Por 3 años dejó de llover, y había sequía y había hambre, por ende, porque las cosechas se arruinaron y habría una gran necesidad. Entonces continúa la escritura en el verso 8: vino luego a él palabra de Jehová diciéndote: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por la boca de Elías. ¿Qué te parece? ¿No es esto sorprendente? Como Dios respaldaba a Elías, como Dios hace estas cosas. Y quizás a ti y a mí nunca nos ha faltado la provisión, y quizás aún en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, quizás entonces también hemos clamado a Dios y hemos visto su mano proveedora. Quizás tú puedes testificarlo como yo lo puedo testificar, que Dios nunca nos deja. Y en este pasaje podemos ver un milagro de Dios tras otro milagro de Dios. Aquí Dios hizo que la harina y el aceite no faltaran en su casa, y le suplió todo el tiempo que hubo sequía. Dios le suplió a esta viuda alimento, por cuanto ella obedeció la palabra del profeta. Quizás algunos de nosotros dudamos a veces cuando Dios nos pide hacer algo, porque quizás primero pensamos en nosotros primero, o nuestros hijos primero, en la necesidad que nosotros tenemos. Pero aquí podemos tener esta enseñanza de que si confiamos en Dios, aunque tú tengas necesidad por esas cosas, y tú las das en obediencia a Dios, y Dios te las está pidiendo, si Dios pone en tu corazón que las des, entonces Dios se va a comprometer en responderte a ti, en suplirte a ti, en estar contigo cuando tú lo necesites. Continúa la escritura en el pasaje 17, versículo 17, y vemos otro gran milagro. El hijo de esta mujer cae enfermo y muere. Entonces ella viene y le dice al profeta: ¿para esto has venido a mi casa, para que mi hijo muera? Y el profeta entonces viene, se lleva al niño a la recámara y ora a Dios, como cualquier hombre, cualquier persona, ministro, confundido, diciéndole al Señor: Padre, ¿por qué afliges a esta mujer así? ¿Por qué permites que su hijo fallezca? Y se postra delante a orar a Dios y a rogar que la alma de este niño vuelva, y se postra sobre el niño 3 veces, y el niño, hola Grace, y el niño vuelve a la vida, el niño resucita por la oración de Elías. Y entonces termina el pasaje con una declaración de fe de esta mujer, que dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando tú comiences a caminar en fe, comienza a orar, comienza a imponer manos al enfermo, comienza a creer que el poder de Dios puede fluir a través de ti, en tu propia vida y en la vida de los que están a tu alrededor. Dios respalda su palabra. Dios respalda el sacrificio de Cristo en la cruz.
Dios respalda a la gente que confía en Él y que camina por fe. Así que es un pasaje bello de fe y que nos motiva a seguir creyendo que Papá Dios es nuestro proveedor, que Papá Dios nunca nos deja, que aún en circunstancias sumamente difíciles, Él está con nosotros y que respalda a aquellos en cuya presencia se mantienen. Así que Dios te bendiga, sigue buscándolo y sigamos perseverando en este reto de conocer más de su palabra.